Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de biología y más concretamente del tema de 4.3, que es el de cambio climático. Entonces, para explicar un poquito antes qué es lo que vamos a ir haciendo durante los vídeos que grabemos, van a estar sobre todo enfocados al tema de de ecosistemas, ¿no? Que como veis aquí abajo también tengo apuntado, es todo lo que tiene el número 4 en esta nueva guía. Entonces, seguramente grabemos más vídeos de biología de los temas con el número 4. Y también, como el tema se llama de 4.3, estamos dentro de la letra D, que es continuidad y cambio. Y hoy precisamente vamos a hablar del cambio climático, que es algo bastante conocido por todos y que está muy de relevancia pues, en los últimos años, pero que se evalúa también en biología de la IBI, tanto en nivel medio como en nivel superior. Hoy nos vamos a centrar en nivel medio, que es lo más amplio. O sea, hay 12 puntos de aprendizaje para nivel medio y nivel superior, y del nivel medio son 8, 4 son del nivel superior. Entonces, hoy nos vamos a centrar en los de nivel medio. Quizás trabajemos luego los de nivel superior otro día, pero todavía está un poco por ver. Entonces, lo primero de todo es que hay que saber. Aquí hay una lista un poco de lo que tenemos que saber en cada uno de los 8 puntos que vamos a trabajar. Y también cada cosa de las que hay que saber está luego apuntada en cada diapositiva de cada punto para que lo tengamos en mente. Además de que luego pues he estado mirando y tal, y he organizado como un listado de las posibles preguntas que nos pueden aparecer, cómo nos van a preguntar este tema, etcétera. He de decir, antes que nada, que hay bastantes partes de este tema que anteriormente no se evaluaban. Entonces, eso es un poco complicado, puede ser un poco un reto, porque tampoco vamos a saber exactamente cómo van a ser las preguntas que nos puedan hacer, pero sí las que ya ha habido similares a y que incluye contenido de estos temas. Empezando por el punto número 1, que son las causas antropogénicas del cambio climático, ¿no? Y aquí lo que nos piden va a ser definir las causas de este cambio climático antropogénico y qué es. Entonces, primero tenemos que saber qué significa antropogénico, que es causado por los humanos. Es decir, el cambio climático que estamos viviendo hoy en día ha sido causado por las actividades humanas, más específicamente por la emisión de gases de efecto invernadero. Hay 4 tipos principales y es importante saberlos, que son el CO2, el CH4, que es el metano, el CO2 será el dióxido de carbono, el N2O, que es el óxido nitroso, y H2O, que es el vapor de agua. Todos estos gases, en mayor o menor medida, se producen naturalmente, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, pues el CO2, que lo producimos nosotros al respirar los humanos. El metano con los famosos pedos de las vacas. El vapor de agua, pues inevitablemente cae en la atmósfera. Entonces, ¿por qué tenemos que resaltar las causas antropogénicas? Y es porque los 3 primeros tipos, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, se están generando más en la actualidad de lo que existieron nunca. Y se generan por diversas actividades humanas que tenemos que tener en la cabeza un poco. Algunas son muy obvias, por ejemplo, con el CO2, pues los combustibles fósiles, también por la deforestación, porque quitamos árboles que hacen la fotosíntesis y que necesitan este CO2 para llevar a cabo ese proceso. Y por nuestra respiración celular de los humanos y otros animales. Y el CH4, que se produce también por los combustibles fósiles, por algunos tipos de agricultura o ganadería, como puede ser lo del arroz, las vacas que ya he mencionado, y también por la descomposición de restos orgánicos en vertedros. Entonces, ahora ya teniendo en cuenta como en la mente esos 2 puntos, pasamos a lo siguiente. Pero justo antes necesitamos saber, aunque esto no es estrictamente de biología, en matemáticas seguramente también lo veáis, qué es la correlación positiva y negativa y qué implica la correlación y la causalidad. Entonces, la correlación positiva es lo típico de a más, más. Por ejemplo, a más frío que hace, más capas de abrigo me pongo, ¿no? Entonces, cada vez que hay algo que se aumenta, también aumenta otro factor relacionado. La correlación negativa es a más, menos. A más calor que hace,
menos prendas de ropa de abrigo me pongo, porque no me hacen falta. Y en estos dos casos estamos hablando de una correlación que también implica causalidad. Es decir, que esos procesos que sucedan, lo de a más o a más menos, perdón, tenga una causa. Esto no necesariamente tiene por qué pasar. Y puede simplemente ser una, en vez de causalidad, casualidad. Es decir, que, por ejemplo, hay una gráfica muy famosa de que según se ha reducido el número de piratas en el mundo, más ha aumentado la contaminación. Pues eso lógicamente no está relacionado y no implica causalidad. Pero hay fenómenos que sí que ocurren, fenómenos que no. Y aquí hablo, por ejemplo, de un ejemplo que hay sobre el hielo en la Antártida, ¿no? Que se ha observado que a mayor sea la temperatura en el hielo, a mayor sea la temperatura en un momento periódico en un momento del tiempo determinado, se ha encontrado que la concentración de CO2 en el hielo de la Antártida era mayor. Esta correlación no demuestra que el dióxido de carbono en la atmósfera aumente las temperaturas globales, si bien hay otras evidencias que nos están ayudando a corroborar que sí, pero aquí no vemos directamente la causalidad, pero con el conjunto de evidencias sí que se ve. Espero haberme explicado, que al final se ha quedado un poco lioso, pero yo creo que me he explicado. Entonces, ¿por qué ha venido toda esta explicación? Porque tenemos que saber explicar los ciclos de retroalimentación positiva para el cambio climático y dar ejemplos de ellos. Y hoy os voy a decir 5, quizás no hace falta sabérselos todos súper bien, pero sí tener una idea de cómo son estos procesos y hay algunos que son muy simples y muy fáciles de recordar. Entonces, por ejemplo, el primero que tenemos es el del CO2 en el océano. El rol de los océanos, entre otras funciones, es el de disolver este CO2 en otros gases, que eso se trata en otro punto del temario, que es el C4.2. Entonces, esto de aquí es un ciclo, lo que tengo como con flechas, es un ciclo de retroalimentación positiva. Si suben las temperaturas, se libera el CO2 de esos océanos. Eso supone que haya más CO2 en la atmósfera, provoca que haya más efecto invernadero, que se aumente aún más la temperatura, se libere más CO2 y hemos vuelto otra vez al principio. De eso se tratan los ciclos de retroalimentación positiva. Al final, el producto final, como el resultado de ese proceso, hace que volvamos al inicio y siga produciéndose ese proceso sucesivamente. Otro ejemplo es con la turba, que es el suelo orgánico con material parcialmente descompuesto que hay en zonas de humedales. Y es un sumidero de carbono, que vamos a hablar luego de eso dentro de un rato, que igual que los océanos antes, pues ahí se queda el CO2 almacenado. ¿Y qué es lo que está pasando que está aumentando el cambio climático? Según suben las temperaturas, hay más actividad de microbios ahí en la turba, hace que se descomponga más rápido, se libere más CO2 en la atmósfera, se libera más metano en la atmósfera, aumenta el efecto invernadero, suben las temperaturas y estamos otra vez en el inicio. ¿Qué pasa en las regiones de permafrost? El permafrost son regiones, pues por ejemplo, que hay en Rusia, en Canadá, que el suelo está congelado todo el año. Según aumenta la temperatura, se descongela el suelo. Se libera materia orgánica con carbono, hay más emisiones de metano, sube la temperatura por el efecto invernadero y otra vez estamos al principio. Aumento de temperaturas y cambio de lluvia. Hay más sequías, los bosques se vuelven más vulnerables a estas sequías, se queman en incendios, hay más emisiones de CO2, hay más aumento de temperatura, hay más sequía. Nuevamente estamos retroalimentando el proceso. Y ahora pasamos al punto número 3, que es el punto de inflexión climático. Los puntos de inflexión son umbrales a partir de los cuales hay cambios significativos y potencialmente irreversibles, originados por cambios menores. Esto es, por ejemplo, la expresión coloquial de la gota que colmó el vaso es esto, un punto de inflexión climático. Entonces, tenemos que saber el ejemplo de los bosques boreales. Su rol es en la actualidad es absorber CO2 a través de la fotosíntesis, ¿no? Como todos sabemos en las plantas, que lo vemos en el tema de la fotosíntesis. Si no lo habéis visto todavía ya lo veréis. Entonces, ¿qué está provocando el efecto qué está provocando el cambio climático? Pues está teniendo efectos en temperaturas más altas y menos nevadas. Está relacionado con lo del permafrost que acabamos de ver. Consecuencias, entre otras, evaporación del agua, sequías. Y esto provoca estrés en las plantas, oscurecimiento del bosque, muchos problemas, ¿no? Y uno de ellos es
que hay más incendios forestales y se libera más CO2 a la atmósfera. Entonces, lo que estamos haciendo es, si os fijáis en los dos recuadros rojos, invertir los procesos. Algo que su función era absorber CO2, reducir el CO2 de la atmósfera. Lo que está haciendo ahora es aumentar aún más la emisión de CO2 en la atmósfera en vez de reducirla. Y esto puede suponer un punto de inflexión porque todos estos son procesos que pueden parecer menores, pero que empiezan a hacer procesos cada vez más grandes, cada vez más irreversibles y de los que nos va a costar deshacernos. Y el siguiente punto es el número 4. Cambios en el hábitat polar a través de dos ejemplos, los de los pingüinos y las morsas, ¿no? Entonces tenemos que saber que por el cambio climático se está derritiendo el hielo tanto en tierra firme, ¿no? Como puede ser Groenlandia, por ejemplo, como en el mar, o puede ser pues, el océano Ártico, el océano Antártico, porque en ambos polos tenemos tanto masas de tierra como océanos. Entonces, ¿cuál es el problema que está sucediendo? Pues que poco a poco se están desprendiendo pequeños bloques de hielo. Y eso hace que cada vez haya menos hielo en los polos y durante menos tiempo. No sé si habréis oído alguna vez esto de que en unos años ya no habrá hielo en los polos o que se están abriendo rutas comerciales por ahí. Pues esto supone un problema porque nos trae dos consecuencias en la biología que estamos viendo, que es la pérdida de las zonas de reproducción de los pingüinos emperador en la Antártida. Estos pingüinos suelen poner sus huevos, sus crías, en las zonas cercanas a los acantilados y más próximas al agua, pero sobre los bloques de hielo. Al desprenderse estos bloques, están perdiendo las zonas donde ellos solían poner sus huevos y sus zonas de reproducción, algo que puede suponer un problema muy grave para la especie. Y por otro lado, también las morsas se están quedando en el otro polo, en el polo norte, sin zonas de descanso adecuadas, ¿no? Porque ellos necesitan pues estos pequeños bloques de hielo para descansar, pero cada vez se están viendo más reducidos y están durante menos tiempo. Y esto lo que provoca es que tienen que ir a entornos menos idóneos, que no son unas circunstancias tan buenas como las que tendrían antes. Entonces están menos adaptados para esas circunstancias y eso puede suponer también un reto para la supervivencia de la especie. Y ahora pasamos al punto número 5, que es algo que quizás no pensemos que esté muy relacionado con el cambio climático, pero que es también muy, muy importante. Entonces, las corrientes oceánicas son, por si no lo sabéis, los movimientos de agua que hay por el océano, ¿no? Y estos se generan por muchos fenómenos: el viento, la temperatura, la salinidad, la rotación de la Tierra. Pero es que aquí hay algunos factores muy importantes relacionados con el cambio climático, como hemos estado viendo, como puede ser el cambio en los patrones de temperatura de viento. Estas corrientes son importantes porque ayudan a distribuir el calor y los nutrientes. Por ejemplo, habréis oído quizás hablar de la corriente del Golfo, que sale del Golfo de México y luego sube por las zonas pues, de Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, y eso hace, por ejemplo, que en Islandia el clima sea menos frío de lo que correspondería para esa latitud. Entonces, así para saber, aunque no es muy, muy importante, hay dos tipos de corrientes, que son las superficiales, que se ven más, lógicamente por su nombre, más en la superficie y están influidas por el viento, y las profundas, que tienen que ver con la densidad del agua y están más al fondo. ¿Qué está pasando con estas corrientes? El primer suceso es, como hemos estado viendo justo antes, que a mayor temperatura que está habiendo, se están derritiendo los polos y está entrando agua dulce. Eso provoca cambios en la densidad y salinidad del agua, que acabamos de ver que son factores importantes para el funcionamiento de las corrientes oceánicas. El segundo suceso es que el cambio climático está generando cambios en los patrones del viento, y esto cambia las tendencias y los recorridos que tenían las corrientes hasta ahora. Entonces, las consecuencias son que el calor no se está redistribuyendo tan bien como antes, y esto está provocando cambios en los ecosistemas y generando un cambio climático, y también en la distribución de nutrientes, ¿no? Que es algo muy importante para las especies, porque esto está cambiando los lugares donde antes tenían sus alimentos. Esto también está provocando, entre otros aspectos, cambios en los patrones climáticos en regiones costeras, afectándonos, por tanto, también en ecosistemas terrestres, y está también modificando estos ecosistemas marinos por lo que hemos estado viendo, porque los nutrientes y el calor no se distribuyen como antes.
Entonces, aquí hay que tener en cuenta un fenómeno que es la surgencia. Esto sí que es probablemente algo que no suene tanto porque yo antes de dar este tema tampoco sabía lo que era. Y es que las corrientes lo que hacen es provocar que los nutrientes suban hacia la superficie. Aquí, como podéis ver en la imagen, según vas acercándote a la costa, va subiendo, eh, va disminuyendo, perdón, la profundidad del mar, pues los nutrientes van hacia arriba. Al subir las temperaturas, ¿qué está pasando? Las corrientes estas se están alterando porque ya no suben los nutrientes como antes, ni en los mismos sitios, ni en los mismos momentos. Y esto afecta al crecimiento de las especies porque no están encontrando sus nutrientes donde antes lo hacían ni en las mismas cantidades. Y esto está suponiendo un problema muy grave para algunas especies marinas, perdón. El sexto punto es comprender los cambios en la distribución de los polos y las laderas superiores de las especies. Y esto lo vamos a ver a través de dos ejemplos. Uno es el de las aves del Ecuador, que por ejemplo se ve tanto en Nueva Guinea como en Perú, y otro es el de los árboles en Norteamérica. Y básicamente se puede sintetizar el concepto de lo que ocurre en esta imagen. Como veis a la izquierda, antes, imaginaos que había una especie que habitaba pues, a esa parte de la montaña, que no está muy alta, está relativamente baja. Pero como cada vez está cambiando el clima, esto está haciendo que los ecosistemas se modifiquen y las condiciones de temperatura, de precipitación, y eso hace que las especies generalmente tengan que ascender dentro de las montañas, reemplazando a las que había ahí antes. Esta imagen yo creo que lo sintetiza muy bien. Las aves del Ecuador, ¿qué es lo que sucede? Pues que viven en zonas tropicales que hace relativamente calor, pero como cada vez hace más calor, pues estas especies están teniendo que subir a zonas más altas para encontrar unas condiciones más adecuadas a lo que necesitan. Por ejemplo, aquí la especie verde pues está relativamente baja en la montaña, pero según va aumentando las condiciones necesita subir más. Su espacio, su hábitat se va transformando más hacia arriba. ¿Qué pasa? Pues que lógicamente hay otras especies que vivían antes más arriba que ella. Entonces, la especie amarilla, pues logra seguir sobreviviendo, ¿no? También ha tenido que subir para encontrar condiciones más propicias, pero sigue existiendo. Pero ¿qué pasa con la especie esta que está como en gris? Como estaba en las cotas más altas de la montaña, al verse reemplazado por otros individuos y organismos que estaban mejor preparados para esas condiciones, mejor adaptados, ¿no? Porque pensad que ahora en la cumbre pues hay condiciones más parecidas a las que antes había en media montaña. Esta especie se está viendo desplazada hasta el punto de que pueda desaparecer porque le compiten por su espacio y como está peor adaptado no tiene dónde meterse. Lo mismo está pasando en Norteamérica. Y va a pasar en el futuro, porque esto es un proceso que todavía se está viendo, no es únicamente actual. Y lo que está pasando es que las especies que antes estaban como más en estados, por ejemplo, Tennessee, Carolina del Norte, ¿no? Esta verde oscura, se va a expandir mucho más hacia el norte, hacia estados que antes apenas tenían presencia, como Minnesota, o donde no tenían en absoluto, como Vermont o Nuevo Hampshire. Entonces, las especies que vivían antes en esos ecosistemas se están viendo obligadas también a subir más al norte o si no a desaparecer. Y el séptimo punto, que está muy relacionado con este anterior, es el colapso de ecosistemas como los arrecifes de coral. Entonces, lo que está sucediendo, y esto seguro que si alguien estudia química lo tiene en mente, es que los océanos se están volviendo más ácidos porque están teniendo que disolver mayores cantidades de CO2, que hemos hablado un poquito antes de eso. ¿Y qué pasa con los corales? Pues que según aumentan las temperaturas y el entorno se vuelve más ácido, cambian sus condiciones. Entonces, los corales expulsan a otras especies que hay en su entorno para reducir su estrés, porque están sometidas a unas condiciones que no son agradables y eso estresa mucho a la especie. Entonces, los corales se blanquean al desaparecer estas otras especies, ¿no? Que hay muchas algas que son las que le dan color y nutrientes y colaboran con el coral, pero que se han visto expulsadas por este cambio de las condiciones. Y al blanquearse, los corales se debilitan y van desapareciendo. Este es un ejemplo muy bueno y que ocurre y que se viene incluido en muchas partes del programa de estudios. Entonces,
acordarse de los corales y lo que pasa con ellos es súper importante. Finalmente, el octavo y último punto de nivel medio son las estrategias para el secuestro de carbono, que esto así dicho puede parecer un poco extraño, pero son maneras, como hemos visto un poco antes con la turba, no sé si os acordáis, que podemos capturar el CO2 de manera natural. Entonces, pues hay tres estrategias principales, como son la reforestación, que supone plantar árboles para capturar CO2, esto es muy lógico, la regeneración de bosques, que supone introducir plantas en ecosistemas degradados, y la restauración de humedales, que ayuda a la formación y mantenimiento de la turba, que acabamos de ver, y, por ejemplo, ayuda a la reintroducción de especies en Yellowstone, que es un punto que se ve en otra parte del temario. Y de aquí puede surgir un debate, ¿no? Para ver qué es mejor, si plantar árboles autóctonos o foráneos. Esto no es estrictamente parte del contenido ni se va a evaluar, pero es una buena reflexión porque está muy relacionado con lo de reforestación y regeneración de bosques, ¿no? Porque los árboles autóctonos presentan ventajas como que están adaptados a las condiciones del entorno y ayudan más a otras especies, pero quizás no crecen tan rápido como otras especies foráneas, que son especies que no estaban ahí originalmente. En cambio, las especies foráneas pueden ser resistentes a plagas, a cambios del ambiente, y eso puede ser una ventaja, pero a cambio las otras especies no pueden beneficiarse tanto de la presencia de ese árbol, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos van a preguntar este tema? Pues yo creo que lo que más va a aparecer va a ser en la parte 1b, dentro de un contexto de que te dan algo así de cambio climático para ver los efectos en las especies. Entonces, dentro de cada punto de los que hemos estado hablando hoy, ¿cómo nos lo van a preguntar? Pues para el primer punto, lo que más suele aparecer es, por ejemplo, nombrar tipos de gases de efecto invernadero, explicar cómo se dan esos procesos, cómo contribuyen al cambio climático, y también muchas gráficas a partir de las cuales nos pueden preguntar para calcular cómo ha cambiado la concentración de tal gas, cosas así. Para el 2 nos van a pedir explicar y ejemplificar qué es estos ciclos de retroalimentación positiva, que os recuerdo que hemos visto 5 ejemplos. Y ahora explico qué son los guiones. El punto número 5 nos pueden explicar, si bien esto no suele entrar mucho, ciclos de nutrientes en el océano, ¿no? Cómo esta surgencia de la que hemos hablado pues se da, cómo se puede ver afectada por el cambio climático. Y del punto número 7, esto sí que es bastante más común, nos pueden preguntar cosas del cambio climático relacionado con los arrecifes de coral y las especies que viven allí. Los puntos 3, 4, 6 y 8, en principio no he visto ninguna pregunta relacionada con ellos en los últimos años de exámenes, y creo que son puntos como nuevos de ahora, de esta nueva guía. Tampoco estoy 100% seguro, pero en general espero que hayáis visto que es como un tema en general bastante fácil, que tiene algunos conceptos que sí, que quizás son un poco más desconocidos, pero es todo muy práctico, no hay tanto de memorizar, sino saber un poco de ejemplos de los procesos que se dan. Y al final es un tema que está muy presente actualmente y del que espero que tengáis cierto conocimiento y que os guste, porque a mí me gusta mucho.